Hola, bendiciones. Vamos a continuar con las lecciones de este libro, La verdad fundamental, de el apóstol Del Yerto. Y el tema es membresía en la iglesia. Cada creyente verdadero en Cristo debe considerar la cuestión de la membresía en la iglesia. Muchas veces la membresía es vista negativamente por varias razones. Consideremos lo que las escrituras dicen acerca de este tema. ¿Hubo algún registro de la membresía en la iglesia primitiva? Los evangelios y el libro de Hechos dan evidencia de membresía en la iglesia primitiva. Los discípulos de Jesús y los primeros creyentes fueron contados y considerados. Jesús escogió 12 apóstoles, nombrados y contados. Esto está en Lucas 6, 12, 16. Después, Jesús escogió 70 discípulos más. Esto está en Lucas 10, 1 al 2. Más de 500 hermanos vieron a Jesús en su ascensión. Esto está en 1 de Corintios 15, 3 al 6. Antes de Pentecostés, 120 discípulos se reunieron en el aposento alto. Esto está en Hechos 1:15. El número de los nombres eran aproximadamente 120. En el día de Pentecostés y después, multitudes fueron atraídos a Cristo y a su iglesia. Fueron añadidos a ellos unas 3,000 almas. Hechos 2, 41, 47. Aproximadamente 5,000 creyeron cuando Pedro y Juan sanaron al cojo. ¡Wow! Hechos 4:4. El número de los discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén. Hechos 6:7. En estas escrituras fueron contados por lo menos 10,000 creyentes. ¿Cómo se hace miembro de la Iglesia de Cristo? Hay dos aspectos en cuanto a la membresía en el libro de Hechos. Membresía espiritual. No se puede asociar o pertenecer a la Iglesia de Cristo como uno se asocia a un club. Esto está en Hechos 5:13. En la iglesia primitiva, los miembros fueron añadidos al Señor. Esto está en Hechos 5:14. Hay que asociarse en el Espíritu, por el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay que asociarse por el Espíritu Santo al Señor para ser añadido a la iglesia universal y espiritual. Esto es de primera y suma importancia. Está en 1 de Corintios 6:17. Hay una membresía práctica. Tiene que haber también una expresión visible y práctica de membresía en la iglesia, como se ve en los Hechos. Esto fue practicado por los primeros cristianos en pertenecer a la iglesia local, lo vemos en Hechos 2, 41, 47. Agregada al Señor, Hechos 5:14, se añadieron, Hechos 2:41, añadía a la iglesia, Hechos 2:47. Se puede tener membresía en cualquier dominación o iglesia local, pero hay que ser añadido al Señor primero. De otro modo, la membresía en la iglesia no tendrá valor espiritual. Sin embargo, una expresión práctica de membresía es evidente a ser añadido a una iglesia local. Hechos 2:27. Hechos 2:37 al 38 establece la norma y las evidencias para la membresía en la iglesia neotestamentaria. Estas nunca han cambiado. Estas evidencias son tangibles y visibles. ¿Es bíblico tener alguna lista o una clase de lista o registro? Sí. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hacen referencias a libros en donde los hombres del pueblo de Dios fueron registrados. Sería imposible cuidar al pueblo de Dios si nadie supiese en dónde viven o si pertenecen a otra iglesia local. En el Antiguo Testamento los israelitas tenían sus nombres en los libros de genealogía. Fueron nombrados ante el Señor. Los levitas también fueron contados ante el Señor antes que
pudieran ministrar en los oficios sacerdotales. Cada persona contada en Israel tenía que ser redimida con plata. El remanente de Babilonia tenía que ser registrado para poder ministrar en el sacerdocio. En el Nuevo Testamento, la iglesia de los primogénitos tienen sus nombres escritos en el cielo. Los redimidos de todas las edades tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Dios mantiene registros. Dios guarda los nombres y números de todos los santos en su registro. Si Dios mismo hace esto, entonces no debe haber ningún problema en que hacemos lo mismo. Dios sabe quién está en su libro y quién no está. Los registros legales en muchos lugares estipulan registros correctos de membresía guardados en relación a los fondos de la iglesia, inmuebles, impuestos, etc. Esto no puede ser simplemente un método místico e invisible de guardar datos. ¿Por qué rechazan muchos la membresía de la iglesia? Se puede mencionar varios motivos. Temor a ser herido, temor al legalismo, no creer que es bíblico, no sujeto en espíritu, deseo de ser autogobernado, autodirigido y desordenado. No querer apoyar a la iglesia económicamente con diezmos y ofrendas. No desear sujetarse a la corrección, la disciplina o la protección. No querer ser comprometido con nada local o visible. ¿Cuáles son algunas ventajas de membresía práctica en la iglesia? Seguridad. La familia de Dios provee protección de los lobos, comunión, sentido de pertenecer, compañerismo, nutrición espiritual de la palabra, disciplina, corrección si es necesaria, ministerio de vida, sanidad y salud por los miembros del cuerpo, la mesa del Señor, vida, amor, cuidado y afecto en una forma práctica por medio de la supervisión de los líderes. No podemos esperar recibir las bendiciones y los beneficios de la iglesia del Señor cuando no estamos comprometidos a las responsabilidades de la membresía. La membresía puede ser transferida a otras iglesias locales si la persona se muda. ¿Cómo puede ser confirmada la membresía en la iglesia local? Extendiendo la mano derecha de compañerismo, por medio de una dedicación verbal o una afirmación pública en la cual el creyente entra en una relación de pacto y está dispuesto a recibir los privilegios, aceptar las responsabilidades y aceptar la disciplina de la iglesia local de la cual es un miembro. Un juramento para confirmación, esto está en Hebreos 6, 16, 17. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Eclesiastés 5, 4, 5. El comprometerse es prometer, encomendar, poner a cargo o custodiar, reunir. Esto confirma a toda la congregación que esta persona es reconocida responsable como miembro de la iglesia y debe ser recibida como tal. Confirma que ambos, el liderazgo y la membresía, son comprometidos el uno al otro. La confirmación puede suceder varias veces en la vida del creyente. La confirmación después de la confesión de fe al bautizarse en agua, la confirmación por ser recibido como miembro de la iglesia, la confirmación por la imposición de manos del presbítero, la confirmación al mismo tiempo de la ordenación. La confirmación, entonces, es un medio de gracia por el cual los miembros de la iglesia local
son fortalecidos, establecidos y afirmados en la fe de Jesucristo y comprometidos a la voluntad de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El don del Evangelio es primero Dios, luego la palabra, el mensaje, el mensajero, la iglesia y el mundo. Todos necesitamos una familia espiritual. La iglesia es nuestra familia eterna. Que el Espíritu Santo de Dios guíe tus pasos.